Buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal. Volvemos de nuevo después de un pequeño paroncito esta última semana y volvemos hoy como cada martes con un vídeo de táctica en el que vamos a hablar de la cobertura. Ya sabéis, un tema omnipresente en esta 10ª edición y que quizá, sobre todo a aquellos que han ido jugando las ediciones pasadas, les puede confundir un poco a veces, ya que es una mecánica que ha cambiado con cada edición bastante además, ¿no? Vamos primero, en primer lugar, a repasar rápidamente las reglas básicas que nos dictan cómo funciona la cobertura. Y después vamos a ver muchos ejemplos y vamos a ver todas estas reglas en práctica para que no solo sepáis discernir cuando una miniatura, modelo o unidad está en cobertura, veremos la diferencia que hay, sino también para que aprendáis a planificar para beneficiar, para sacar el máximo provecho de las reglas de cobertura. Así que vamos a ello. Vamos a comenzar muy rápidamente viendo lo que es la cobertura. La cobertura es una regla que se llama beneficio de cobertura cuando lo tienes, y lo que te otorga es que cuando te hacen un ataque a distancia, cuando se lo asignas a ese modelo concreto que tiene el beneficio de cobertura, añade 1 a la tirada de salvación. Ojo, muy importante, a la tirada, no a la característica de salvación. Y esto nunca puede mejorar la salvación por encima de un 3+. Esto no quiere decir que las armaduras de 2+ y 3+ no se beneficien de la cobertura. Solo quiere decir que una armadura de 3+ que esté en cobertura no va a salvar al 2+, es decir, no puede beneficiarse de esta regla, del beneficio de cobertura, contra ataques de FP0, ya que de lo contrario, si le disparásemos por ejemplo con unos volteres a unos marines espaciales en cobertura, al hacer la tirada tendrían un +1 y por tanto realmente estarían salvando al 2. Eso no es posible. En esencia eso quiere decir que solo te vas a beneficiar realmente de la cobertura si te están disparando con FP1 o más, ya que entonces sí vas a poder reclamar tu derecho de utilizar el beneficio de cobertura, y entonces realmente lo que va a ocurrir es que tú vas a tirar a tu tirada de salvación al 2, le vas a restar 1 a la tirada por el FP y luego le vas a sumar 1 a la tirada, quedando por tanto finalmente en una tirada de 2 o más. Vale, ¿y cómo se gana el beneficio de cobertura? Pues hay dos maneras principales de dar el beneficio de cobertura, que vamos a ver a continuación. La primera de ellas es que tengas una regla que te da el beneficio de cobertura, como por ejemplo los cadianos de la Guardia Imperial, que tienen el beneficio de cobertura cuando están en un objetivo, o por ejemplo la Guardia del Cuervo, la regla de destacamento de la Guardia del Cuervo, que gana el beneficio de cobertura si está a más de 12 pulgadas, ese tipo de unidades, ¿no? Por ejemplo, el destacamento de los Esquitari de Code de Adepto Mecánico, que luego te da el beneficio de cobertura, ¿no? Si por una regla tienes el beneficio de cobertura, o si por medio de las reglas de terreno, en este caso las ruinas, como vamos a ver a continuación, se considera que tienes el beneficio de cobertura. Aunque tengas el beneficio de cobertura de varias fuentes, vamos a decir, porque tengas el beneficio de cobertura porque estás oscurecido y porque tienes una regla de destacamento y porque a lo mejor te has tirado también la estratagema de humos que te otorga el beneficio de cobertura, además de darte -1 a impactar. Aunque tengas varias fuentes de beneficio de cobertura, solo te puedes beneficiar de una de ellas y no son acumulables. Es decir, si yo por ejemplo salvo al 5+, mi armadura es de 5+, y me disparan pero estoy en cobertura y además tengo una regla propia que me da cobertura, eso no quiere decir que yo sume +1 a la tirada y otro +1 a la tirada y entonces salve al 3 en esencia. No, eso no es lo que quiere decir. No, nada de eso, nada de eso. Cobertura es binaria. La tienes o la dejas de tener. Punto. Da igual que tengas 3 fuentes distintas que te dan cobertura y solamente una que te quite cobertura. Ya está, si te quita cobertura, te quita cobertura y punto. Todos tus beneficios de cobertura. Antes de pasar a ver las reglas de cobertura sobre las ruinas, hay que aclarar un concepto muy importante en Warhammer que se llama la visibilidad. Puede parecer algo de perogrullo, evidentemente. Visible es que te veo y punto, pero no, porque las definiciones importan y sobre todo a quién y cómo aplican. Por ejemplo, no es lo mismo la visibilidad que se aplica o que se determina de un modelo que de una unidad, del mismo modo que desde quién está mirando, ¿no? Entonces, para un modelo, digamos que podemos tener 3 estados posibles para un modelo, que es no visible, en el que yo no veo ninguna parte de la miniatura, la miniatura está completamente oculta, porque está detrás de una pared. Parcialmente visible, en la que veo partes del modelo pero no lo veo en su completitud, y completamente visible, que es que veo el modelo en su completitud y no hay ninguna parte tapada ni por otro modelo ni por escenografía, ya que para comprobar visibilidad se comprueba que o bien no está tapada por escenografía o bien por otro modelo. A nivel de visibilidad, unos modelos tapan a otros modelos, pero
no se me os adelantéis, que ya sé por dónde vais. Veremos a continuación que este caso en concreto no es relevante para el beneficio de cobertura otorgado por las ruinas. Si hubiera en algún momento otro beneficio de cobertura diferente que simplemente nos pidiese estar tapados o parcialmente cubiertos y no dijese por quién, en este caso se aplicaría. Pero bueno, de nuevo, como lo comento simplemente como curiosidad, pero realmente que yo sepa a día de hoy esto no tiene ninguna utilidad en el juego. El hecho de que si bien unos modelos se tapan a otros, esto no quiere decir que otorguen cobertura. Imagino que simplemente algo escrito para decir que si tienes una miniatura que es un troncho sólido sin ningún boquete a través del cual no existe una visión, pues entonces esa miniatura efectivamente tapa a lo que haya detrás. Entiendo que está hecho para eso. Bien, una unidad multimodelo se compone de varios modelos. Entonces, una unidad multimodelo también puede tener diferentes estados, que vemos aquí, por ejemplo. La unidad puede ser visible. Esto quiere decir que vemos, no necesariamente completamente, al menos alguna parte de algún modelo de la unidad. Eso quiere decir que la unidad es visible. Por ejemplo, cuando elegimos objetivos para disparar, asumiendo que el rango, estamos todos dentro del rango, solo le podemos disparar a una unidad si vemos al menos una parte de una miniatura de esa unidad, ¿verdad? Entonces decimos que esa unidad es visible. Es irrelevante si ese modelo que sí que vemos de esa unidad es completamente visible o no. Porque en el momento que veamos alguna parte de ese modelo, ya la unidad es visible. De nuevo, es relevante la diferencia de que si bien la unidad de repente es visible, ese modelo también es visible, pero no completamente visible, ¿de acuerdo? La unidad será no visible cuando no veamos ninguna parte de ningún modelo de esa unidad y por tanto no la podemos disparar, por ejemplo, ¿verdad? Y por último, la unidad será completamente visible cuando y solo cuando veamos todas las partes de la miniatura, todas las partes de cada miniatura de esa unidad, desde, en este caso cuando comprobamos desde una miniatura nuestra, desde un punto de nuestra miniatura. Es decir, si desde la esquina de un tanque, la punta de un cañón, vemos todas las partes de todas las miniaturas enemigas, entonces y solo entonces esa unidad es completamente visible para nuestra unidad. Ahora que ya hemos aclarado esto, vamos a ver cómo entrar en acción con las reglas de terreno. Vamos a pasar rápidamente de esto porque, como comentaremos después, realmente la regla que se utiliza para jugar tanto en juego competitivo como en juego casual, como en juego organizado, de todo, ¿no? Son las reglas de ruinas, de elementos de escenografía de terreno en ruinas. Como vemos, visibilidad. Los modelos no pueden ver a través ni por encima de este elemento de escenografía. En esencia, ya sabemos, la visibilidad de los elementos oscurecedores que se llamaban en novena, ¿no? Ese tema se ha quedado, ¿verdad? Esa palabra se ha quedado en nuestro vocabulario. Quiere decir que no podemos trazar línea de visión a través de un elemento de escenografía si nuestra unidad está a un lado del acetato, elemento de escenografía, área, terreno, glasspack, cada uno lo llama como quiere. Entonces no podemos trazar línea de visión a través del mismo modo. Lo que quiere decir over es que aunque nuestra miniatura sea muy alta, no podemos trazar línea de visión a través, aunque físicamente veamos. Las aeronaves, las aircraft, como son por ejemplo las Storm Raven, si no está en modo hover, el bombardero Ravenwing Void Raven Bomber de los Eldar Oscuros, ese tipo de unidades que son aircraft siguen unas reglas de visión distintas y ellos tienen visión real. Los modelos Towering, como ya vimos también en el vídeo de... Creo que esto lo comentamos en el vídeo de la mesa 1. Lo tenéis por aquí, si no me equivoco, lo enlazaré. Y pueden ver simplemente pisando si ven fuera de ellos, ¿verdad? Y a lo importante, beneficios de cobertura. Hay dos maneras, que vamos a ver aquí, de tener beneficios de cobertura con respecto al elemento de ruina. Y es, la primera de ellas, estar completamente dentro, está aquí, wholly within el terrain feature. Es decir, si toda la miniatura está completamente dentro del elemento de escenografía. Toda la miniatura quiere decir todas las partes de la miniatura hacia y desde las que se midan. En esencia es lo que quiere decir. Esto no está como tal escrito en ningún lado, pero en esencia a lo que se resume es a esto. Todas las partes desde las que tú y hasta donde tú puedas medir a una miniatura. Por ejemplo, una unidad de infantería que tenga todas sus peanas completamente dentro de una pieza de escenografía, de una pieza de terreno de área, que se arruina, por supuesto, se lo damos por descontado, tiene el beneficio de cobertura, desde donde sea que vengan los ataques, ya sea desde dentro de la misma ruina, desde fuera, ya sea con pistolas estando trabajo,
es unas cosas que algunas veces alguien se confunde de, pero ¿cómo vas a tener cobertura si te estoy disparando? Estamos los dos trabados en la misma pieza de cero. Da igual. Me da igual que tú estés al lado, me da igual que estés encima mía, eso no importa. Te estás confundiendo con otra edición. La cuestión es que yo cumplo el requisito del beneficio de cobertura de estar completamente dentro del elemento de escenografía. Y solamente por eso tengo el beneficio de cobertura. Si, por ejemplo, esas miniaturas que vemos tiene una espada hacia afuera, como hacia la espada, si bien se utiliza para visión, pero no se mide, entonces da igual, esa espada no cuenta como que está fuera. Se puede trazar línea de visión desde fuera a esa espada siempre que esa línea de visión no pase por dentro, sí, pero esa miniatura cuenta como estar completamente dentro. Ocurre lo mismo, por ejemplo, para Dreadnoughts, Riptides, Dread Knights. ¿Pero por qué ocurre para ellos? Y aquí está la cosa importante. Porque están exentos explícitamente de esta medición, digamos, por el Rules Commentary, ya que son walkers. El resto de vehículos con peana tienen que tener en cuenta tanto su peana como su proyección del casco. Por supuesto, los vehículos con casco, es decir, los vehículos que no tengan peana, un Eman Rush, un Predator, ese tipo de unidades, un Crawler, Blighthouse Crawler se llama, Plagueburst Crawler de los Death War, tiene que tener no solamente su parte, digamos, que está pegada al suelo completamente dentro, sino también toda la proyección de todas las armas, los cañones, las barquillas. Si hacemos, digamos, una proyección hacia arriba de los bordes del elemento de escenografía, todas las partes de la miniatura tienen que estar dentro de ese prisma, ¿verdad? Dentro de ese cubo, para que esté completamente dentro. Del mismo modo, como digo, por ejemplo, un Gladiator, un Impulsor, el caso del Falcon y otras miniaturas Eldar así de ese tipo, la peana es más pequeña que la huella de la miniatura, ¿no? Pero, por ejemplo, para ese tipo de miniaturas, como digo, el Impulsor, por ejemplo, que tiene casco, pero también hay otras partes por las que sobresale más la peana que el casco, que es un poco rara, tiene que tenerlo todo dentro, tanto la peana como toda la proyección del casco para considerarse completamente dentro. Y la otra condición que vamos a ver es que esa miniatura, porque recordemos que los beneficios de cobertura se comprueban modelo a modelo, no sea completamente visible a todos los modelos de la unidad atacante a causa de este elemento de escenografía. Aquí hay varias palabras clave. Empezamos primero por, como ya he dicho, modelo. Lo importante es que la cobertura se asigna modelo a modelo, se comprueba modelo a modelo. Lo siguiente importante es que para que ese modelo tenga el beneficio de cobertura, tiene que ser no completamente visible. Es decir, que tiene al menos una parte de la miniatura está tapada, no está completamente visible. A todos los modelos de la unidad atacante. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, porque el de la unidad atacante es un poco de perogrullo, ¿verdad? Porque es de los que nos estamos protegiendo, pero esto puede variar según si nos disparan desde un ángulo o desde otro. Y a todos los modelos. Es muy importante esta aclaración, la vamos a ver luego, cuando veamos el ejemplo de unidades multimodelo que atacan a otras unidades, porque esto es tan relevante. Esto quiere decir que desde al menos un punto de cada modelo de la unidad atacante se nos tiene que poder ver completamente para que nuestro modelo defensor no gane el beneficio de cobertura. Conversamente, dicho de otra manera, para que nuestro modelo defensor gane el beneficio de cobertura por esta segunda condición, debe cumplirse que al menos para una miniatura de la unidad atacante se dé el caso de que no es posible desde un punto de esa miniatura trazar línea de visión hacia todas las partes de nuestro modelo. ¿De acuerdo? Un poco confuso, pero lo veremos en acción, como digo, en los ejemplos. Y por último, el cuarto punto, y también bastante importante, es el tema de a causa de la pieza de escenografía. Es decir, que no sea completamente visible a causa de la pieza de escenografía, que es lo que comentaba antes. Para tú beneficiarte de esta regla, tienes que estar no completamente visible, pero no vale porque te tape un tanque delante, sino porque no sea completamente visible a causa de la pieza de escenografía. ¿De acuerdo? Para la práctica y los ejemplos, vamos a considerar siempre estas piezas de escenografía, estas áreas de terreno, como elementos de tipo ruina, como ya vimos en la teoría, ya que, de nuevo, son las piezas de escenografía que se utilizan eminentemente y mayoritariamente, por no decir exclusivamente, tanto en el juego competitivo como en el juego casual. Por tanto, todas las reglas que gobiernan la cobertura en esta edición pasan por la regla de ruina.
De nuevo, si queréis saber cómo aplicarla a otros tipos de elementos, pues porque queréis jugarla en vuestro club con vuestros amigos, lo que sea, simplemente tenéis que repasar las reglas de ese tipo de escenografía en cuestión, que vienen todas en un apéndice al final del rulebook, y ver cómo funcionan y aplicar sobre ellas los mismos conceptos que acabamos de ver de teoría. Ahora que ya hemos repasado rápidamente la teoría, vamos a verla en práctica en una serie de ejemplos. Vamos a comenzar aplicándola al caso más sencillo, que es visión entre unidades monomodelo a unidades monomodelo. ¿Qué es unidad monomodelo? Muy simple, una unidad que está compuesta de un único modelo, como un Dreadnought, un tanque, ese tipo de unidades, un transporte, un Rhino, un Castigator. Para comprobar la visibilidad desde el Dreadnought hasta el Lehman Russ hay que coger, como ya dijimos, un único punto de la miniatura, que en este caso puede ser incluso, por ejemplo, la punta del cañón, y si desde la punta del cañón o el punto que hayamos elegido vemos completamente el Lehman Russ, como en este caso podemos comprobar claramente que es el caso, pues entonces el Lehman Russ no tiene cobertura. Ahora bien, el mero hecho de no ser completamente visible para la unidad atacante no te hace tener cobertura. Por ejemplo, si este Lehman Russ tuviese delante a este Tecno Sacerdote Visio Ingeniero del Astra Militarum, pues eso no le otorgaría el beneficio de cobertura. Del mismo modo, y esto quizá puede ser más intuitivo, si le está disparando en este caso al Tecno Sacerdote que está aquí detrás y le ve un poco porque quizá esta parte del Lehman es más bajita, le ve por ejemplo el hacha por aquí, de nuevo, este Tecno Sacerdote tampoco tendría cobertura de los ataques del Dreadnought. Otra situación, vamos a quitar el Tecno Sacerdote, el Lehman está aquí, por ejemplo, más o menos. ¿Tendría cobertura el Lehman? Pues sí, porque desde un punto de la miniatura no podemos trazar visión a toda la miniatura del Lehman Russ, es decir, no es completamente visible para nuestro Dreadnought a causa de la ruina. Pues en este caso tiene cobertura. Si por ejemplo el Lehman Russ estuviese más adelantado y estuviese aquí parcialmente dentro, es verdad que no lo vemos completamente sin trazar a través, pero como el Lehman Russ está dentro, está within, eso quiere decir que se le ve normalmente, es decir, ahora sí veríamos aquí dentro y por tanto veríamos la totalidad de la miniatura y por tanto el Lehman Russ no tendría cobertura. Pero bien, hay otra cosa en la que sí tendría cobertura en este caso. Por ejemplo, si aquí hubiese una ruina de este estilo y el Lehman Russ estuviese, por ejemplo, un poco más a seca, a pesar de que el Lehman Russ está dentro, el hecho de que se vea con normalidad no quiere decir que deje de estar la ruina. Por tanto, desde aquí, bueno, en este caso quizá tendría que exagerarlo más, hasta aquí, por ejemplo, el Lehman Russ está dentro, pero sin embargo, hay partes del Lehman Russ que no vemos por la ruina, ya que, como digo, por la ruina, por el elemento de escenografía, por la pared en concreto. Por tanto, en este caso el Lehman Russ sí tendría cobertura a pesar de estar within, pero no completamente within, es decir, dentro, pero no completamente dentro del elemento de escenografía. Y por supuesto, está el caso más simple, que es que el Lehman Russ esté completamente dentro, aquí para que se aprecie, completamente dentro del elemento de escenografía. En este caso, aunque no haya ningún elemento de escenografía que esté obstaculizando la vista al Lehman Russ, cumple la otra condición, que es estar completamente dentro y por tanto tiene el beneficio de cobertura. A este respecto, y una jugada que se suele hacer mucho, es, por ejemplo, si el Dreadnought quisiese venir lo más cerca aquí hacia este Lehman Russ de aquí, pero también quiero tener el beneficio de cobertura, pero me quiero acercar lo máximo posible, pues una cosa que podríamos hacer es tapar parte de nuestra miniatura, en este caso el puño, que tiene que estar afrontando al Lehman Russ para que luego cuando nos dispare sea imposible que nos vea alguna parte de nuestra miniatura y por tanto vayamos a tener cobertura de los ataques del Lehman Russ. Vamos a ver ahora el ejemplo de unidades monomodelo disparando a unidades multimodelo. Que de nuevo, conversamente, las unidades multimodelo son simplemente aquellas que están compuestas por más de un modelo o miniatura. En este caso, la comprobación de cobertura no es binaria, no es la unidad tiene cobertura o la unidad no tiene cobertura, sino que es una comprobación que hacemos miniatura a miniatura. En este caso, cada vez que nos disparen, deberemos comprobar qué miniaturas de nuestra unidad tienen cobertura y cuáles no. Y esto será relevante para que a la hora de salvarnos tenemos que elegir y hacer de manera ordenada con quién vamos a ir salvando.
Por ejemplo, en este primer caso, el Lehman Russ, vemos bastante claro que desde algún punto de su miniatura podemos ver la totalidad de cada miniatura de esta unidad. Por tanto, ninguna de estas miniaturas tiene el beneficio de cobertura. Ahora, si tenemos algunas miniaturas de la unidad dentro del elemento de escenografía, completamente dentro, en este caso, de nuevo, como vimos antes, comprobamos miniatura a miniatura, estas miniaturas no tienen cobertura, esta miniatura no tiene cobertura, y estas dos cumplen una de las condiciones para tener cobertura, que es estar completamente dentro. Por tanto, cuando los dispare, únicamente estas dos miniaturas van a recibir el beneficio de cobertura. Vamos a ver ahora el caso de estar semi oscurecido por la ruina, como es este caso, ya que desde aquí, como vemos, solamente podemos ver una parte de esas dos miniaturas. Entonces cumple el otro requisito para tener cobertura, que es que estamos no completamente visible a causa de la ruina. En este caso, de nuevo, estas dos miniaturas tendrán cobertura y estas dos no. Vamos a ver otra vez otra variante de este caso, en el que sin embargo ahora estamos parcialmente dentro, pero no tenemos nada que nos tape físicamente, vamos a decir. Entonces en este caso no tenemos cobertura tampoco con estos modelos. Por ejemplo, vamos a darle la vuelta a esta ruina de aquí por facilidad. En este caso vale, vamos a poner que está en el borde por comodidad de nuevo. En este caso vamos a hacerlo así que se aprecia más claramente. En este caso ninguna miniatura está completamente dentro. Y sin embargo, a esta de aquí la vemos completamente dentro, la vemos completamente y no hay nada que físicamente le tape. De hecho, vamos a hacerlo más explícito y ahora comentaré por qué. Así. Y a esta miniatura vemos que claramente la parte final del retroreactor no se la podemos ver físicamente por el muro. Por tanto, esta miniatura tendrá cobertura. Vamos a acercarlo un poco más para que se aprecie el punto que quiero decir ahora. Y es esta miniatura de aquí. Podríamos decir que la espada sierra está parcialmente tapada por esta miniatura de aquí, ya que, como vimos, a efectos de visibilidad, realmente unas miniaturas sí que tapan a otras. Pero, ojo, muy importante, a efectos de la regla de cobertura de las ruinas, solo se nos considera conseguir el beneficio de cobertura si no somos completamente visibles a causa del elemento de ruina, no a causa de otra miniatura. Por tanto, a pesar de que esta miniatura no es completamente visible, pero no es a causa de la ruina. Por tanto, tampoco cumple el segundo requisito de estar completamente dentro, porque está a mitad fuera, por tanto, no tiene cobertura. En este caso, la única miniatura que sí que cumple al menos uno de los dos requisitos para tener cobertura es esta de aquí. Vamos a ver ahora el caso de disparar con unidades multimodelo a unidades monomodelo. En este caso, la comprobación de quién tiene cobertura también es única, solo se comprueba para este único modelo. Pero la comprobación de quién hay que ser completamente visible o no es múltiple. Es decir, para que este modelo tenga cobertura, basta con que cumpla las condiciones de cobertura. En este caso hay una de ellas que es independiente de quién le dispare, que es el hecho de estar completamente dentro del elemento de escenografía. Y la otra, como ya sabemos, es que sea parcialmente oculta, que no sea completamente visible para todas las miniaturas del enemigo rival, que es a lo que vamos. Entonces, en este caso, para comprobar si tiene cobertura o no, todas las miniaturas de la unidad, las tres en este caso, deben poder ver completamente al Lehman Russ para que este no tenga cobertura. En este caso comprobamos que, por ejemplo, desde aquí, que es quizás la parte menos visible, desde esta punta de aquí, por ejemplo, incluso por aquí, desde la punta de la pistola, vemos que comprobamos que la visión es total al Lehman Russ. Por tanto, en este caso, el Lehman Russ no tendría cobertura. Sin embargo, con algo tan simple como que nos pongamos, por ejemplo, aquí, que parece muy claro que nos están viendo prácticamente enteros y tal, pero desde esta miniatura de aquí, más atrás, no se puede ver ya la punta de la barquilla del Lehman Russ. Así que en este caso, el Lehman Russ tendría cobertura contra todos los ataques de la unidad, no solo de este Inceptor, como por ejemplo pasaba en novena. Lo vamos a poner en un ejemplo todavía más claro. Si por ejemplo acercamos la ruina aquí y vemos que estos dos, incluso por ejemplo así, venga, estos dos están aquí y este está aquí detrás, ¿de acuerdo? En este caso
ni el Lehman Russ está completamente dentro, ni está parcialmente oscurecido por una pared, y estos dos tienen línea de visión clara e inobstaculizada al Lehman Russ. Sin embargo, el tercero no, el tercero directamente no le puede ver, pero bueno, también pasaría si solamente le pudiese ver parcialmente, y que el tercero gana cobertura contra los ataques de toda la unidad. Y de nuevo recalco, incluso si el tercero lo viese porque estuviese por ejemplo así, pero el tercero no lo ve completamente. Por tanto, de nuevo, el Lehman Russ, que es un modelo único, hace solo una comprobación contra todas las comprobaciones de esta unidad, pues en ese caso tiene el beneficio de cobertura. Y en el caso de unidades atacantes multimodelo, tampoco importa si dividimos los ataques. Es decir, en este caso uno podría decir, bueno, pues disparan estos dos inceptores aquí que lo ven completamente y este inceptor dispara allí que lo ve completamente. Y así este inceptor no afecta a mi comprobación para ver si a este Lehman Russ le veo o no. Incorrecto, ya que para determinar el hecho de tener cobertura o no se comprueban la visibilidad de todos los modelos de la unidad atacante, no de los modelos de la unidad atacante que nos están disparando. Ojo, es una diferencia importante. Por último, vamos a ver el caso de unidades multimodelo que atacan a unidades multimodelo, que no es más que la congregación, la apilación de todos los casos y reglas que hemos estado viendo hasta ahora, ya que la comprobación para la unidad defensora se hace modelo a modelo y para cada modelo se hace la comprobación, para cada modelo de la unidad defensora se hace la comprobación de cada modelo de la unidad atacante. Vamos a ir paso a paso. En este primer paso vemos que, de nuevo, iríamos modelo a modelo, pero por ejemplo, para este modelo existe un punto en todas las miniaturas enemigas desde las que se le ve completamente. Para esta lo mismo, así para todas, ¿verdad? Esto evidentemente luego en la práctica no se comprueba de manera más lenta, sino que es mucho más fácil verlo. Pero en este caso vemos que la unidad entera está al descubierto, no tiene cobertura contra los ataques de nadie. Ahora, si ponemos por ejemplo esta miniatura aquí detrás, ¿vale? Vamos a hacer el primer ejemplo simple. A esta miniatura no la ve ninguno, bueno, quizás se la pueda ver por aquí, bueno, vamos a ponerla más para allá para que quede patente. A esta miniatura de aquí no se le ve nadie, ¿verdad? Pues entonces, evidentemente, este modelo no es visible para, en este caso, ninguno de los modelos de esta unidad y por tanto tiene cobertura. Del mismo modo, vamos a hacerlo rápidamente. Estos dos modelos que están completamente dentro cumplen uno de los requisitos de tener cobertura, que es estar completamente dentro de los elementos de escenografía. Vale, vamos a coger y vamos a poner a Trajan un poquito más para acá, ¿vale? De tal modo que justamente Trajan no vea la completitud de este intercesor de aquí, porque desde aquí vamos a decir que, venga, sí que se puede. Vamos a girarlo un poquito más para que se vea. Ahí, este hombre de aquí sí que podría verlo entero, pero Trajan no puede ver entero a este intercesor de aquí. Entonces, cuando hacemos la comprobación, vamos, este modelo sí se puede ver entero, este modelo sí se puede ver entero, así, y cuando lleguemos a este modelo, vamos a comprobar que tres modelos de esta unidad sí nos pueden ver completamente enteros sin estar obstruidos por la ruina, pero este cuarto no. Por lo tanto, según la regla de escenografía, como no somos completamente visibles para todos los modelos de la unidad enemiga, entonces este modelo tendrá cobertura. ¿Pero tendrá cobertura solo contra los tiros de Trajan? No, tendrá cobertura contra todos los tiros de la unidad. Con lo cual, si nos dispara la unidad entera, pues podremos empezar salvando con esta miniatura de aquí. A pesar de que esta miniatura de aquí, técnicamente, si no estuviera Trajan, no tendría cobertura contra esa unidad. Pero al estar Trajan, pues le fastidia el tiro al resto de sus compañeros. Un pequeño consejo para facilitarnos un poco estas líneas de visión, concretamente para la cobertura como hemos estado viendo, es este. Por ejemplo, vamos a mover nuestro guardián aquí para disparar a estos intercesores y potencialmente cargar a otro lado. Y vaya por Dios, se nos quedan un par de guardias detrás de la ruina que o no van a ver completamente las miniaturas o no las van a ver a todas y le van a dar el beneficio de cobertura a esta unidad. Y justo nuestro ataque son 4, fuerza 4, FP1, daño 2, que es bastante bueno para quitar nuestra unidad de en medio. Pues podemos aprovechar, como tenemos una peana redonda, pivotar sobre el centro, que no nos cuesta nada de movimiento, y como podemos trazar visión desde cualquier parte de nuestra miniatura, podemos trazar visión desde la punta de la espada y ahora de repente, moviendo lo mismo, sí que vemos la totalidad de los intercesores y no ganan el beneficio de cobertura.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya resultado ameno y bueno, que esto os sirva para entender mejor cómo funciona la cobertura, que resuelva todas estas dudas que surgen muchas veces para casos un poco rocambolescos que se pueden dar, ¿no? Y volvemos ya esta semana, espero que sí ya recuperemos la normalidad, ¿no? Y nos vemos en principio el jueves, ya sabéis, como todos los jueves, con un vídeo de short de alguna temática concreta y el sábado con el vídeo de meta. Así que nada, nos vemos muy pronto aquí de vuelta en el canal.